Ahora sí, ya podemos grabar. Bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen o me indican cuando ya se vea. Bien, el tema de esta noche es un tema muy lindo que me gusta mucho compartir y vienen algunos versículos que en lo personal me gustan mucho compartir, que en muchas ocasiones los comparto, incluso en momentos de consejería, momentos en los que podemos compartir un tiempo de consejería con algún hermano o alguien propiamente de la iglesia, y son versículos que me gusta compartir con las personas. El tema es Dios de buenos propósitos. Y es importante que nosotros sepamos como hijos de Dios, que nos veamos como hijos de Dios. Pero también siendo muy honestos y muy crudos, de repente nuestro caminar con Dios, de repente nuestro avanzar, de repente nuestras vidas, por ciertas circunstancias o por ciertas situaciones que podemos nosotros estar viviendo, llegar a vivir, cosas que tal vez no nos esperábamos y nosotros podemos decir, pues siento que no hay como muchas cosas especiales para mí. Escucho que hay propósitos de Dios para mi vida o hay un propósito de Dios, pero la realidad es que yo no creo o no veo, o no es palpable para mí, no es una realidad en mi vida el tema de los propósitos de Dios. Y yo quiero que vayamos avanzando en este tema y que nos centremos en que Dios a todos nosotros nos ha dado dones y talentos. Y algo que me gusta mucho compartir es que Dios no improvisa. Dios no es un Dios que improvisa. No es un Dios como que ahorita se saque de la manga algo y diga, bueno, mira, yo creo que podemos pues hacer esto con esta persona. No es como que vea a cierto individuo o vea a Julio en una vida cotidiana y Dios dice en su corazón, ¿qué podríamos hacer con Julio? ¿Qué podríamos hacer con él? ¿Qué él podría o qué podría aportarnos en la eternidad o en el reino? Es cristiano, es hijo mío, es un seguidor mío, es un discípulo mío, pero ¿qué podríamos asignarle a Julio? Así no funciona. Jeremías 1:5 dice la Biblia, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que yo llegara al mundo hace casi 36 años, que es la edad casi que tengo, Dios, previo a ese nacimiento, ya tenía en su corazón y ya tenía en sus pensamientos el formarme a mí. Recordemos que Dios sabe lo que va a pasar mañana, pasado mañana y en unos días y en toda la eternidad, sabe lo que va a pasar después. A Dios no se le sale nada de las manos. Y entonces imagínense, Dios forma a un hombre o una mujer. Dice, antes de que te formase en el vientre, yo ya te conocía. Y eso no quiere decir que el alma de esa persona ya había estado en el cielo. Lo vemos en escatología, pero quiero que ustedes sepan algo muy interesante. El alma no se forma de una persona, no es como que la película de Jefe en Pañales, una película animada, que ya habitan ellos los bebés en el cielo antes y luego ya llegan a la tierra. No, no, no. No hay un cielo de bebés. No existe un lugar donde los bebés ya están prefabricados y después llegan a la tierra. El alma, el alma se forma al momento del palpitar del corazón. En el momento en el que palpita el corazón o empieza a palpitar el corazón de un embrión, de un pequeño bebecito que se está formando en el vientre de su mamá, en el momento en el que empieza a palpitar por primera vez el corazón, ya hay un alma.
Porque dice la Biblia, he puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y entonces al decir la Biblia en Eclesiastes, he puesto eternidad en el corazón de los hombres, podemos entender que en el corazón, en el primer latir, ahí surge la eternidad, que es el alma. El alma del cuerpo es eterno, o el alma de nosotros es eterna. Y dice, antes de que te formas en el vientre te conocí, pero ¿por qué? Porque Dios ya había pensado en el formato de hombre y de mujer que nosotros seríamos cuando llegáramos a pisar la tierra. Pero dice, te conocí, ya sabía quién eras tú. Y antes de que tú nacieses, te santifiqué. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir te santifiqué? Te aparte. Ya había puesto mis ojos en ti para apartarte y que tú pertenecieras a mí. Yo puse, es como cuando Dios eligió de entre todas las personas que habitaban el mundo al pueblo de Israel, un pueblo pues pequeño en ese tiempo, un pueblo menospreciado, un pueblo que andaba vagando de un lugar a otro, que no tenía identidad ni pertenencia. Y entonces Dios le asigna una identidad y lo toma por pueblo. Así dice, a nosotros nos apartó desde el vientre. Cuando Dios estaba formándonos, dijo, yo pensé en ti y yo sabía, yo ya sabía que te ibas a hacer así. Dios toma a cada uno de nosotros y te santifiqué. Dios nos apartó. Por eso digo que Dios no improvisa, porque Dios ya tenía un plan. El tema es Dios, lo vuelvo a repetir, Dios de buenos propósitos. Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Dios ya tenía un propósito. ¿Y qué es un propósito? Un proyecto de vida. Mi hermana Vicky, por favor, adelante. Quería comentar algo. Hermano, tengo una duda sobre lo que estaba comentando ahorita sobre el embrión, Con de que gusto. Ajá. A Dios lo formó. Entonces usted nos comenta de que en el momento de que late el corazón está el alma. Ajá. Entonces mi duda es, ve que empieza a hacerse el embrión, pero todavía no tiene ojos, no tiene pie, o sea, no tiene nada, es un frijolito por decirlo, pero Ujú. todavía no tiene vida. Entonces, en ese momento se puede abortar porque No, no tiene. ese es un tema un poquito interesante a tocar. No, no me gustaría desvirtuar un poco la clase. Si quiere, lo atendemos el fin de semana que le vea y me recuerda para podérselo comentar. Es que sí Pero me quedó esa duda. no se preocupe, no se preocupe. Y algo que no nada más voy a decir con base en lo que menciona, porque es muy interesante la pregunta que usted lanza. No lo voy a mencionar porque desvirtúo un poco el objetivo de la clase, pero lo que sí voy a mencionar, por la excelente pregunta que ahorita lanza mi hermana Vicky, es veamos y evaluemos que Dios tiene un propósito en todos. En todos Dios tiene un propósito. Si hablamos de una situación extraordinaria como lo que menciona mi hermana Vicky, que ya se me fue, se le desconectó su internet, yo creo, lo voy a volver a repetir. Ya regresó mi hermana Vicky, ya, ¿verdad? Ya está de vuelta acá mi hermana Vicky. Mi hermana Vicky, ¿sí nos escucha? Creo que ya nos escucha. Pero bueno, mencionaba yo, esto es lo interesante de la vida y de la concepción que Dios permite que sea a través de la mujer. Hay un propósito en el que Dios formó o con el que Dios formó una persona. La Biblia dice, no se mueve ni una sola hoja de un árbol si no es por voluntad de Dios. Entendemos todo el concepto y el entorno de la situación en la que pudiera venir a procrearse un bebé, pero veamos que hay un propósito. En ello hay un propósito de parte de Dios. ¿Por qué la Biblia dice antes que te formas en el vientre te conocí? Porque somos especiales. Porque ninguno de nosotros podríamos ser una casualidad. Oye, Julio, pero
Hay ahorita, en este momento, en esta hora, están naciendo alrededor del mundo muchos bebés. En este momento están naciendo muchos bebés, sí. Y también muchas personas están muriendo en este momento. En esta hora, personas están perdiendo la vida y otros están naciendo. Qué interesante es que a Dios en su omnipresencia y en su omnipotencia le alcanza para estar presente en cada una de esas situaciones. Dios está presente en su omnipresencia en cada una de las situaciones de nacimiento y cuando alguien pierde la vida. Hay un punto interesante aquí, porque en Dios hay un propósito, o en cada uno de nosotros Dios deposita un propósito. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, si una persona hizo, por ejemplo, este ventilador, lo formó, trabajó en ello, utilizó una mecánica, utilizó un poco de electrónica y en el desarrollo del ventilador, lo hizo con un objetivo, lo hizo con un propósito. El ventilador fue formado por una persona con el propósito de proveer de aire a una persona que lo encienda mientras esa persona tiene calor. Y la persona puede bajarse el calor recibiendo aire del propio ventilador. Dios, yo creo que cuando la Biblia dice en el Génesis que se tomó día a día para formar cada una de las cosas que hizo, dice la Biblia que cuando los formó, Dios al final de cada día dice, y Dios vio que era bueno lo que él hacía. Si la Biblia dice, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, quiere decir que Dios se tomó el tiempo específico para formarnos a cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con un propósito específico. Ojo, eso no quiere decir que todos terminen cumpliendo el propósito que Dios ha asignado. Cuando leemos en la Biblia que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, sí, pero siempre habrá un albedrío. Siempre habrá un albedrío y una forma en la que yo puedo decirle a Dios, me entrego por completo, y ahí puedo decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito que Dios pone en cada uno de nosotros no es una roca así enorme, no es una roca para que nosotros la carguemos durante la vida y vayamos ahí avanzando y avanzando y avanzando y que siempre nos pese hacerlo. El propósito de Dios en nuestra vida está alineado a los dones, talentos que Dios nos ha entregado, porque va a ser sencillo para nosotros desarrollarlo. Va a ser sencillo, va a fluir. Nosotros vamos a fluir. Por ejemplo, cuando hay personas que dicen, ay, es que a mí no me gusta orar por los demás ahí enfrente de ellos e imponerle mis manos. No me gusta tanto estar cerca de la gente. Ok, son parte de los dones, talentos y habilidades. Habría que ver si no hay algo en el corazón. Habría que ver si no hay algo en el corazón. Pero si todo está bien, si todo está bien en nuestra vida, nosotros decimos, no, yo creo que no soy una persona con esas características. Recuerden que la Biblia dice que nosotros somos la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Cuando Dios forma el cuerpo de la iglesia, esto es bien interesante, cuando Dios forma su iglesia, Dios sigue en este tiempo formando su iglesia. Y es algo que como si fuera esto, lo voy a decir así, pero que no se entienda como con sensibilidad, sino con objetividad. Es como si Dios estuviera formando el cuerpo todo el tiempo, como si fuera un Lego por dentro y por fuera. Nosotros somos la iglesia. De repente alguien puede perder la vida y decir, oye, ya terminó su propósito el pulmón derecho de la iglesia. La iglesia no se queda sin pulmón derecho. Va a haber alguien que entre en función de ser el pulmón derecho de la iglesia.
Y nosotros somos ese cuerpo como iglesia, somos ese cuerpo que Dios se ha diseñado. Por eso dice, cuando tú formaste mis entrañas, es exactamente lo mismo que Dios hace con la iglesia. Dios forma a la iglesia pieza por pieza. Uno es dedo, el otro es mano, el otro es arterias, el otro es cuello, el otro es hombro, el otro es un órgano digestivo, y así de pierna, pie, no sé, las venas, las arterias. Y Dios nos ha mandado como iglesia a servir. Dios nos ha enviado a servir. Algunos ejecutarán su servicio o parte de su servicio o parte de su propósito ejecutándolo dentro de la parte eclesiástica. ¿A qué me refiero? Dentro de la iglesia. Pero algunos otros compartirán entre hacerlo dentro de la iglesia y hacerlo fuera de la iglesia. Por eso la Biblia dice, a unos constituyó evangelistas, apóstoles, maestros, etc. Y no solamente en ese texto se limita a esos ministerios, que son 5. Hay más ministerios. Posiblemente Dios haya llamado a una mujer a formar un hombre, que ese hombre va a ser un pastor. Y al formarlo en Dios, ese hombre va a ser el que transforme la vida de miles de personas. Oye, pero esa mamá nunca estuvo al frente. Oye, esa mamá nunca estuvo ahí en la iglesia tallando, era una mujer fiel que oraba y siempre estaba en el servicio, iba a los cultos, se sumaba a la oración, sí, pero yo nunca la vi tomar una escoba tal vez. Su propósito, el propósito que Dios le dio, era formar un hombre, un verdadero hombre de Dios. Esa mujer formó el hombre de Dios y ese hombre de Dios fue el medio para que Dios formara. Porque si no hubiese ese medio, si no hubiese habido esa mamá que Dios instruyó con ese propósito, ese pastor no hubiese surgido. Porque no hubiese habido quien cuidar, a quien guiar, a quien alimentar, a quien estuviera. Por supuesto, me refiero al conjunto de papá y mamá, pero me refiero a un propósito en particular. El concepto de familia, papá, mamá y los hijos, familia que Dios constituyó. Pero hay algo muy interesante. Esa mamá pudo haber sido solamente así. Puede ser que a lo mejor yo fui enviado con un propósito, predicarle a alguien en mi trabajo, que alguien a través de mi vida en santidad, mi vida en rectitud, mi vida en integridad, iba a impactar la vida de una persona de tal forma que esa persona iba a terminar convirtiéndose en cristiano y que esa persona iba a impactar la vida de 300,000 almas o 500,000 almas. Por eso es importante que yo entienda muy bien y conozca muy bien el propósito que Dios tiene en mi vida. Nosotros, es muy diferente entender el objetivo de mi vida y el propósito. El objetivo es a metas a corto plazo y el propósito tiene una línea desde que nazco hasta el día que entrego la vida o hasta el día que Cristo venga a la tierra por nosotros. Dios nos buscará el rostro y nos preguntará, ¿cómo te fue con el propósito que yo te asigné? Qué interesante que nosotros le digamos a Dios, Señor, entendí muy bien cuál era mi llamado, cuál fue el propósito que tú me diste. Entendí muy bien el propósito que tú pusiste en mi vida desde aquel momento en el que me formaste en el vientre y que me santificaste porque me apartaste para ti. Me formaste mis entrañas y tú me hiciste dentro del vientre de mi madre. Y Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué? Porque un bebé se va desarrollando, va creciendo. No es como que desde que nazca el bebé, pues va a empezar a cumplir su propósito, por supuesto, pero no tiene la capacidad de desenvolverse o desarrollar ciertos dones y talentos. Y empieza su formación, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y Dios sigue formando
Y Dios sigue formando mi persona, mi carácter, mi temperamento. Dios me sigue formando. Vuelvo a hablar de mi caso personal. Conozco a Dios a los 4 años, lo recibo en mi corazón a Cristo, camino y avanzo en Él, me alejo de Dios, luego lo busco, voy solo. Yo a los 10 años iba yo solo a la iglesia, nadie me llevaba. Obviamente pues mal por mis padres, pero pues bien porque yo iba a buscar a Dios, pero a muy temprana edad. Después muchos años me alejé de Dios hasta que Dios me vuelve a sacar del vómito y de la coladera donde estaba mi vida. Y entonces Dios me impulsa y me muestra de frente el propósito que Él tenía para mi vida. Entiendo muy bien que hay un llamado personal para mí, que tengo un propósito de reino en mi vida, en la vida que Dios me dio, que solamente es una vida, es una sola vida la que tengo, y entonces camino en función, de acuerdo al desarrollo que Dios ha ido formando de las cosas que faltarían en mí. Dios no improvisa, no es como que Dios diga, híjole, ya me desesperó esta persona, ya me desesperó esta persona. ¿Qué vamos a hacer con él? No, Dios lo tiene bien planificado. Pero existe un albedrío, decisiones personales. Juan, capítulo 1, verso 37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Lo que en mi caso muchas personas veían imposible, decían, no creo que Julio regrese a los caminos de Dios. No, mira, ve su vida, drogado, alcoholizado, haciendo cosas inadecuadas, inmorales. ¿Cómo crees que él va a regresar? Porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando Dios le da una promesa a Abraham y a Sara, estoy poniendo mi ejemplo y cada uno de nosotros debería poner su ejemplo personal. En Génesis 18:14, Dios le da una promesa a Abraham y a Sara de que tendrían un hijo. Y Dios les dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá una? ¿Habrá una cosa difícil para Dios? Cuando nosotros creemos que el propósito de Dios, no sé, no es inalcanzable, que creemos, no, yo no he encontrado ese propósito, yo no sé para lo cual fui formado, debemos de tener muy claro cuál es ese propósito. Al cierre del discipulado, al término del discipulado que hemos venido trabajando ya casi 2 años, al cierre de este discipulado, yo creo que para este tiempo, algo que tenemos que preguntarle si no lo sabemos, o tal vez si estamos confundidos a Dios, es, ¿cuál es ese propósito? Recuerden que el propósito de Dios es un proyecto de vida. Dios, si es un proyecto de vida donde Dios te ha llamado a servirle a Él dentro de su iglesia, dentro de una congregación, por supuesto no te va a añadir una ayuda, entre comillas, idónea que no sea cristiana. O no te va a añadir un hombre, un varón que te va a sacar del reino. Cuando el propósito de Dios ha sido revelado, entiendes muy bien la visión. Es un punto importante. Siempre hay que tener la visión clara y Dios te entrega una visión junto con tu propósito. Hay una misión que nosotros tenemos como iglesia en la tierra. ¿Cuál es? ¿Qué me dice cuál es la misión que tenemos como iglesia? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Exacto, y formar discípulos. Tenemos que formar discípulos. Gracias, mi hermana Angie, mi hermana Columba. Tenemos que formar discípulos y esa es nuestra chamba como iglesia. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Pero individualmente tenemos que tener la revelación de una visión personal que Dios nos entrega. Por ejemplo, podemos evaluar cuál es la visión que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es la visión que Dios le dio a Moisés? ¿Cuál es la visión que Dios le dio a Pablo? ¿Cuál fue la visión que Dios le dio a Pedro? Porque hay una visión específica que le dio a cada uno de esos hombres. Ojo, esa visión puede ir cambiando conforme lo que Dios vaya permitiendo que nosotros vayamos avanzando, pero el propósito es único. La visión cambia en función del mismo propósito
cambia la visión en función del mismo propósito, pero nos es revelada para que caminemos en función de esa visión, pero bajo el cumplimiento del propósito. Por ejemplo, no puedo tener una visión yo de ir, no sé, de ser profeta de las naciones, es decir, Dios me dio una visión que Dios me va a enviar como misionero para levantar diferentes iglesias. ¿Y cuál es el propósito de Dios para ti? Bueno, el propósito de Dios en mi vida fue que yo formara un hogar cristiano y que con base al hogar cristiano que yo formara, mis hijos serían servidores en la alabanza. ¿Checa una cosa con la otra? No, porque yo puedo decir, Dios me dio un propósito de formar dos hijos, los cuales yo se los iba a entregar para que ellos fluyeran en la alabanza y a través de eso vinieran a convertirse muchos y entregar mucho su vida a Cristo. Y entonces, ¿por qué yo podría decir que mi propósito o que la visión, perdón, que Dios me dio es ir y levantar iglesias a otros países? Cuando la visión no está, cuando el propósito no está bien claro, la visión puede ser cualquier cosa. Tenemos que tener un propósito muy bien claro, muy bien definido, y eso viene del corazón de Dios. Cuando conocemos el propósito de Dios, le pedimos una visión de caminar en función a lo que Dios nos entregó. Por ejemplo, para ser un poco más claros, no lo traía preparado, pero lo voy a compartir. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, haciendo alusión a lo que yo les decía de Abraham. Dice, Dios llama a Abraham, el título de Génesis 12. Hay un llamado específicamente. Y vean lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un propósito junto con una visión. Y va a ser como un iniciador de la extensión que Dios traería al pueblo de Israel. Un hombre que introduciría mucha bendición al pueblo de Israel, una visión de bendición a las familias. Entonces, hay un llamado, hay un propósito y también hay una visión. Abraham debía trabajar en función de esa visión. Y finalmente dice, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. El fin, y a esto me refiero con la parte de la visión. El fin que nosotros esperamos viene de parte del propósito. Por ejemplo, el fin que yo espero, imagínense que he sido llamado a ser evangelista. Mi llamado y mi propósito es ser evangelista. Y dentro de mi propósito es ir y predicar el evangelio a muchos lugares para que muchas personas se conviertan. La misión siempre va a ser la misma. Todo tiene que estar en función de la misión. La misión no cambia. La misión no cambia. Formar discípulos. Utilizo la misión formar discípulos, ahí está centrado mi propósito y con base en el propósito hay una visión que me dirige al cumplimiento de ese propósito, pero siempre llevo de la mano amarrado el formar discípulos. Siempre tiene que ir así, ¿no? Están entrelazadas las tres, propósito, misión y visión, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener muy claro el propósito y la misión. Ya la tengo clara, la misión, mi propósito y la visión que Dios me da. Dice, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? Bueno, pues llevar el evangelio a otros lugares. Ese es el fin. El medio es el que Dios va a utilizar. El fin, Dios me permite orar por ese fin. Señor, llévame como es el propósito que tú me has dado
Llévame a predicar, ábreme camino, dame los recursos, Señor. Necesito recursos. El medio, eso es lo que Dios se va a encargar. ¿Cuál puede ser el medio? No sé, voy a dar ejemplos. Tal vez una persona que constantemente me provea de recursos para yo desplazarme. Alguien que constantemente me va a estar dando ofrendas para que yo tenga los recursos económicos para desplazarme de un lugar a otro y llevar el evangelio. ¿Cuál va a ser el medio? Tal vez una empresa que me va a destinar recursos a mí para que yo siga expandiendo el medio. Tal vez será una iglesia, una congregación que me va a entregar recursos para yo seguir avanzando en función del propósito. No podría decir yo, me voy a ir a predicar el evangelio a las diferentes zonas conurbadas, porque no sé si ese es el propósito. Pero Dios tiene buenos propósitos. Por eso dice el versículo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Es decir, yo pienso bien hacia ustedes. Yo pienso todo lo bueno hacia con ustedes. No quiero hacerles daño, no les voy a hacer daño. Pero para que las cosas no se hagan con un esfuerzo desmedido, para que las cosas no se hagan como pujando, como diciendo, imagínense un evangelista que fue llamado a eso, que de repente llegue y diga, ay, otra vez esto, otra vez lo mismo, llegar y predicar. Vamos a formar discípulos y miren, otra vez, y esta es la Biblia, y este es el Evangelio, ya lo repetí 100 veces y no sé qué, no me va a desesperar, no es algo que me va a llevar al hartazgo, yo lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar porque es parte. Cuando Dios me formó, como si Dios pusiera, esto no está en la Biblia, solo lo voy a decir como alegoría, como si Dios pusiera dentro de mí un chip y que le iba a desatar dentro de mí todo eso que Dios integró en dones y talentos para desarrollar ese ministerio, pero que me iba a dar saciedad y que me iba a dar plenitud y que me iba a hacerme sentir feliz. No es algo que me va a dejar cargado. Alguien no podría decir, no, pues yo fui llamado a viajar a las naciones para predicar el evangelio, llevar su palabra y el mensaje a otras naciones, cuando es una persona que ni le gusta subirse a un avión. ¿Por qué? Porque al final del día yo creo que todos esos dones y talentos están entrelazados para el propósito que Dios me ha dado. Pero sí, a mí me encanta estar cerca de la gente y soy una persona que me gusta estar muy cerca de la gente, escuchar, platicar, estar muy cerca de las personas. Soy una persona que de verdad me genera carga, que las personas, los demás estén bien. Pues entonces puedo hablar que hay un llamado enfocado en eso específicamente, que hay un propósito enfocado en eso. Recuerden, la familia es parte de lo que va a acompañar a mi propósito. Por eso, importante entre familia, entender y conocer muy bien como papás el propósito de Dios para mis hijos, el propósito de Dios para mí, porque tampoco podría yo solo vivir en función del propósito de mis hijos. Soy parte fundamental en el propósito de mis hijos, pero yo no voy a dejar el propósito de Dios en mi vida por vivir el propósito de Dios en la vida de mi hijo o en mi hija. Tengo que siempre, en función, todo se va entrelazando. Acuérdense, como en el momento en que Dios forma la iglesia, la va formando, no deja uno de hacer su función para que otro entre a hacer su función, no. Todos van haciendo su función y están conectados entre sí, unos con otros. Bien, ¿algún comentario o alguna duda? ¿Todo está claro? Tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. El ubicar mi propósito personal, pero también el ubicar el propósito de mi familia, el ser de bendición para yo sumarme y cómo ayudo y cómo impulso y cómo empujo también a mi familia al cumplimiento de su propósito, pero también no dejo de cumplir lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Vale? Bueno, si no hay dudas o comentarios, por favor, mi hermana Vicky, no se le olvide recordarme el domingo de la duda que me dijo. Di un poco contexto pero la charlamos ahí el domingo en la iglesia, ¿vale? Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias Dios, porque hoy entendemos y recordamos que nosotros no somos una casualidad en la tierra. Te tomaste el tiempo, Señor, para formarnos. Formaste desde nuestras entrañas y hoy sigues formando todas las cosas, Señor, que eran necesarias seguir formando para el cumplimiento de ese propósito. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos, junto con tu servidor, Señor, podamos tener muy claro el propósito que tú tienes para nosotros, el proyecto de vida, Señor. ¿Cuál es ese proyecto de vida, Dios? Entender si hoy estaríamos o hoy estamos viviendo y trabajando en función de ese proyecto, o tal vez estamos muy lejos del proyecto de vida que tú tienes asignado para nosotros. Si estamos lejos, Señor, permite que podamos tener de la forma que tú quieras, háblanos a nosotros y que podamos reconducir, que podamos conducir enfocados en ese propósito, Señor. No estorbamos, no le quitamos el tiempo a los demás, Señor. No buscamos que otros trabajen en función de mi propósito, sino yo trabajo en función de lo que tú me has asignado a mí. Permítenos ser también de bendición a otros para el cumplimiento de sus propósitos. Permite, Señor, que podamos ver lo que tú tienes en particular para cada uno de nuestros hijos, porque tampoco perdamos lo individual por hacerlo de otros. Te entregamos esta clase, Dios, y te pido algo en particular, Señor, que ninguno de nosotros nos perdamos, Dios, que caminemos y sigamos avanzando, Dios, con la misión clara, formar discípulos tuyos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, me dio gusto saludarlos, cuídense mucho, pasen bonita semana, les mando un abrazo, cuídense mucho. Dios le bendiga, hermano. Dios les Buenas bendiga. noches. Gracias. Buenas noches, hermanos. Que Dios los Hasta luego. bendiga. Esta noche.